Entonces, en la clase pasada, digamos la ecuación de Navier-Stokes, en la cual aparece la aceleración, incluyendo el término advectivo de toda la, digamos, de la aceleración material, en el cual están las fuerzas de volumen y por densidad, las fuerzas de presión y un término de difusión, en donde eta es la viscosidad dinámica y nu es el término de difusión cinemático, es decir, cómo se propaga el movimiento del fluido en el espacio. Tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo y a mayor viscosidad cinemática, el fluido es capaz de promover más movimiento en una mayor área para un tiempo dado, y si no es chico, significa que abarca poco movimiento de partículas para el mismo tiempo dado. O sea, abarca menos área. Ahora vamos a ocupar esa misma ecuación para, vamos a estudiar un poco esa ecuación y vamos a hacer ahora un análisis dimensional para ver qué componentes son más importantes. Entonces, aquí está la ecuación de Navier-Stokes en forma de la componente yésima, sería la derivada material, el gradiente de presión, el laplaciano y la fuerza de volumen. Si tomamos, por ejemplo, bueno, primero veamos los esfuerzos. Los esfuerzos, vimos en la clase pasada, los esfuerzos viscosos, vimos en la clase pasada que son proporcionales a la viscosidad por la tasa de deformación. ¿Cuándo sale eso? Bueno, si vamos a la clase pasada, ahí está. Eh, dijimos que los esfuerzos diatóricos eran iguales a estas constantes viscosas. Hicimos un análisis y concluimos al final que el esfuerzo diatórico es dos veces la viscosidad, donde mu es la viscosidad eta por el tensor de tasa de formación diatórica. O en notación más simple, el esfuerzo diatórico es dos veces la viscosidad por la tasa de formación. Y es lo mismo que estamos diciendo acá, que los esfuerzos son proporcionales a la viscosidad por la tasa de formación. Este es un análisis dimensional, es decir, todo esto es aproximado. A su vez, sabemos que las tasas de formación tienen unidades de gradientes espaciales de velocidad, es decir, son delta V a delta X, cosas de ese estilo. O sea, velocidades dividido por largo. Esto es proporcional. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, podemos decir que esto es esfuerzo. En términos de fuerza,
viscosas sería, serían gradientes, divergencias de esfuerzo por unidad de largo. Estas fuerzas viscosas las dedujimos, por ejemplo, también de la de la primera clase, cuando vimos de acá, cuando dedujimos la ecuación de movimiento o de Navier-Stokes, dijimos que teníamos esta ecuación, o esta, desde el punto de vista euleriano, masa por aceleración, fuerzas por la divergencia de los esfuerzos. Entonces, las divergencias de esfuerzos tienen unidades de fuerzas por unidad de largo, ¿ya? Tienen unidades de fuerza por unidad de largo. O sea, así se pueden comparar, ¿ya? Entonces, volviendo acá, mm, tenemos fuerzas viscosas son proporcionales a los gradientes o las divergencias de los esfuerzos, y esos, sabemos que los gradientes, o sea, las divergencias son derivadas con respecto de tau a de x, o sea, tiene unidades de tau o de esfuerzos dividido por largo, ¿cierto? Pero a su vez, sabemos que los esfuerzos t son proporcionales a eta multiplicado por b dividido por L. Por lo tanto, reemplazando esto aquí, nos queda que las fuerzas viscosas son proporcionales a viscosidades por velocidades por largo al cuadrado. ¿Ya? Estas son las fuerzas viscosas. Las fuerzas de volumen o fuerzas de inercia, así se les llama, las fuerzas viscosas están asociadas a las propiedades viscosas del fluido, y las fuerzas de inercia son las fuerzas de, de volumen, por ejemplo, gravedad, ¿ya? Que actúan sobre cada partícula del cuerpo. Bueno, esas sabemos que son masa por aceleración. Aquí está escrito por unidad de masa, ρ por dVA de t, y obviamente tiene unidades de velocidad sobre tiempo, y tiempo tiene unidades de qué? De largo dividido por velocidad. O sea, nos queda ρ multiplicado por b cuadrado sobre L. O sea, pasa L dividido por b, L, y pasa el b para arriba. Ya. Para que todo esto, bueno, para hacer la comparación. La comparación entre fuerzas de inercia, esto, arriba, y abajo fuerzas viscosas. Densidad, ahí está, b cuadrado dividido por L, y abajo viscosidad, p L cuadrado. Se van las velocidades, o sea, se da una velocidad, y nos queda finalmente P por L dividido por la viscosidad cinemática, que es lo mismo que eta dividido por ρ, ¿cierto? La definición de
viscosidad cinemática. ¿Qué es lo conceptual aquí? Que esta razón, obviamente es un número adimensional, se le conoce como el número de Reynolds, ¿ya? Reynolds, que nos dice qué tan fuerte son las fuerzas de inercia comparado con las fuerzas viscosas. Entonces, ya vamos a ocupar ese número de Reynolds, su significado físico, pero por ahora quedémonos con que nos da una idea de qué tan viscoso o tan inerte a las fuerzas de volumen es el sistema. ¿Ya? Bueno, volviendo a la ecuación de Navier-Stokes, que está de aquí, ¿cierto? Aceleración, densidad, gradiente de presión, término de difusión o laplaciano de la velocidad y las fuerzas de volumen. Entonces ahora vamos a hacer un análisis adimensional en el cual vamos a convertir cada variable o cada parámetro de la ecuación de forma adimensional, sin dimensión física. Para hacer eso, eh, vamos a llamar prima a todos los parámetros adimensionales. Por ejemplo, B' significa B variable, ¿cierto? Dividido por B0, donde B0 es como el promedio, si quieren verlo así. Entonces ahí queda el B' adimensional, pero no constante, sino que varía con B. X' va a ser el X original dividido por el largo típico del sistema, el largo característico se le llama. La presión lo mismo, va a ser la presión variable dividido por una presión. Las unidades de presión son eta por V0 dividido por L, como se muestra acá, ¿cierto? El esfuerzo, la presión es un tipo de esfuerzo, eta por V dividido por L, pero ponemos los promedios aquí, eta que es constante, V0 dividido por L. Ahí nos queda P' adimensional. T' va a ser T dividido por T0, y T0 es L dividido por V0. Y así podemos seguir. F' va a ser F dividido por L cuadrado por un esfuerzo viscoso, L cuadrado por eta V0 dividido por L. Y bueno, así podemos escribir todas las variables. Ya escribimos el F, el B, no, claro, ahí está el B, el P, el T, el X. Ahora, si hacemos las derivadas, por ejemplo, de T, se pasó el L para allá, el B0 para la izquierda, dt va a ser igual a L dividido por B0 por dt', ¿cierto? Pura álgebra. Y así puedo hacer con todas las derivadas parciales, los laplacianos. Por ejemplo, dBi a dt va a ser B0, B0, ¿cierto? Por dBi' dividido por dt, de aquí. Y el dt está acá, va a ser L abajo, dt' abajo y pasa el B0 para arriba. ¿Cierto? Y es pura álgebra. Ustedes hacen todo eso con todas las variables de P a de XY, Laplaciano de B sub I, F sub I, y aquí van a llegar, le pongo un C, etcétera, van a llegar a esto. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que ahí les queda de forma adimensional. Ahí el B' es adimensional, el T' es adimensional, el P' es, etcétera. Multiplicado por constantes a los lados.
¿ya? Esta es la misma ecuación de Navier-Stokes, pero escrita de otra forma. Ahora, eso se puede reescribir así, bien ordenado, o sea, pasando, dividiendo el V0, porque los V0 se van, ¿cierto? Se van los V0, se van algunos L, se van las viscosidades, o sea, se pueden pasar para la izquierda, las viscosidades. Vamos a llegar a esto, ¿ya? Vamos a llegar a la constante ρVL dividido por eta por la aceleración material, el gradiente adimensional de presión, el laplaciano de velocidad adimensional y las fuerzas inerciales adimensionales. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo de que esto es, o que cada cosa adimensional es aproximadamente uno? ¿Le hace sentido? No por completo, la verdad. Ya. Piensen ustedes que tienen un sistema, por ejemplo, FI o B', partamos por B'. B' es B dividido por B0. B0 es el promedio, ¿cierto? Entonces, eh, B se mueve en torno al promedio. O sea, dentro de un sistema, ¿ya? Se va a mover en torno al promedio. Va a ser más, va a ser menos, pero como está todo normalizado por el promedio, va a ser un poco más que uno o un poco menos que uno. Es como ustedes. Ustedes son tres personas, ¿cierto? A ver, presentes hay tres personas. Si ustedes sacan su promedio y cada uno de ustedes divide su edad por el promedio, ¿qué creen que va a pasar? Ah, ya entendí, profe. Sí, va a quedar como va a ser relativamente igual. Parecido. Sí. Eso es lo que está pasando aquí, ¿ya? Entonces, porque estamos en el mismo sistema, van a ser todos como parecidos. Por eso, todas las cosas primas son aproximadamente uno. Entonces, podemos decir que esto es aproximadamente uno, esto es aproximadamente uno, esto es aproximadamente uno y esto es aproximadamente uno. ¿Cuál es la gracia? Que lo que controla esta ecuación va a ser este número o esta constante. Y esta constante, justamente, por lo que definimos anteriormente, es el famoso número de Reynolds, muy importante en fluidos, que era la velocidad por el largo dividido por la viscosidad cinemática, o que es lo mismo que la densidad por la velocidad por el largo dividido por la viscosidad dinámica, ¿ya? Ahora, dijimos que el número Reynolds entrega información relativa entre los términos inerciales y viscosos. Es decir, por la definición acá es la razón entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Claramente podemos ver que si el fluido es muy viscoso, entonces el número Reynolds va a ser chico. En ese caso, las fuerzas viscosas son más importantes. Si el fluido se mueve muy rápido, entonces el, eh, el número Reynolds va a ser muy grande y las fuerzas inerciales van a ser más importantes que las viscosas. Ahora, ¿qué significa que las fuerzas viscosas sean predominantes o las inerciales predominantes? Por ejemplo, como dijimos, si el número Reynolds es pequeño,
tenemos fuerzas viscosas predominantes. En ese caso, como es bien viscoso, el movimiento del fluido va a ser lento, va a ser suave, va a ser como la miel, ¿cierto? Va a ser suave, o como el magma va a ser lento, va a ser bien, bien continuo y suave. Laminar, eso se llama flujo laminar. En cambio, si el número Reynolds es muy grande, por ejemplo, el aire, la atmósfera, o un río en una catarata, no sé, tendríamos que las fuerzas inerciales son predominantes, ¿ya? Y el flujo se vuelve turbulento, inestable, se producen remolinos y vorticidad. O sea, no va a ser continuo ni laminar, sino que van a haber remolinos, va a ser caótico, va a ser turbulento. Y eso ocurre cuando la viscosidad es pequeña comparado con la, con la velocidad y la densidad del sistema, ¿ya? Más que nada con la velocidad. Entonces, por ejemplo, sabemos que el aire es súper turbulento, ¿cierto? Cuando ustedes vean en la segunda parte del curso van a tener fluidos turbulentos, con remolino y todo eso, los cuales son más complejos. Ahora, en el caso de tierra sólida, tenemos flujos laminares. ¿Por qué? Porque las rocas son bastante viscosas, o los fluidos son bastante viscosos, excepto las aguas termales, pero vamos a tener flujos laminares y estamos en el caso número de Reynolds pequeño. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que, como esto es pequeño, este término se va de la ecuación. Se va y nos va a quedar, en vez de cuatro términos, tres términos. Y se convierte en la ecuación, si el número Reynolds tiende a cero, tenemos un flujo laminar, y la ecuación en Navier-Stokes se convierte en la ecuación de Stokes, que es esta, sin términos inerciales. ¿Ya? Entonces va a ser más fácil poder trabajar. Ahí tienen un ejemplo de un flujo laminar. Tenemos aquí un sólido en el medio, un obstáculo, y viene el flujo y esto es el campo de velocidad. Se, se mueve suavemente, produciendo curvas bastante suaves. En cambio, un flujo turbulento eh, viene y produce remolinos, es más caótico, produce turbulencia. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Por mi parte, no, profe. No, profe. Pues ahora eh, vamos a ver algunos flujos canónicos o clásicos para después entrar a los flujos más de geología, más de geociencia. Primero los flujos de cañería o flujos de canales. Este flujo de Couette, que es cuando tenemos un flujo que solo depende, solo tiene componente en X y su magnitud va decreciendo con Y, es máximo en la superficie, por ejemplo, la superficie de un canal, y decrece hacia el fondo. Otro es el flujo de Poiseuille, más conocido como flujo parabólico, en el cual tenemos una cañería, ¿ya? Y el flujo es una parábola que es máxima en el centro de la cañería, en el eje, y se hace cero en los costados, ¿ya? Y obviamente aquí hay una presión
mayor que la de acá para que el flujo siempre va a ir de mayor presión a menor presión, de mayor a menor presión. Otro flujo es el de Stokes, la bola de Stokes, en el cual ustedes tienen, por ejemplo, un fluido, puede ser un cuello volcánico, y tienen una piedra dentro del cuello volcánico, un cenolito, por ejemplo. Y esta roca sube y baja por el fluido, dependiendo si es pesada o liviana. Y lo que va a producir es que los flujos se van a perturbar y van a producir una cierta forma de flujo de Stokes. Ya, eso lo vamos a estudiar también. Otro flujo de Stokes son los flujos de esquina, o en el centro de expansión. Ustedes tienen un centro de expansión, tienen una dorsal que están haciendo, que tiene una dorsal oceánica, un centro de expansión, placa se crea hacia la izquierda, se crea hacia la derecha, litósfera oceánica, viene la pluma que es un flujo y se mueve para allá, para acá, como en una esquina, o se llama flujo esquina. Es un ejemplo de flujo Stokes también que vamos a ver. Y otro ejemplo es la zona de subducción. En la zona de subducción viene la placa oceánica subductando, induce un flujo, y acá tenemos lo que se llama cuña estenosférica por debajo de la litósfera continental o litósfera de la placa superior, y el flujo se va a producir una esquina aquí, corner flow o flujo esquina, produce un flujo. Entonces todos estos flujos se pueden calcular, ¿ya? ¿Qué significa calcularlo? Significa encontrar el campo de velocidad, Bx y Bz. ¿Con qué? La ecuación de Stokes, con eso. Entonces vamos a empezar por el más fácil, flujo Eco-Wet. En el flujo Eco-Wet, también se le conoce como flujo de cisalle, tenemos eh, tenemos un máximo de velocidad arriba de Bx igual B0. ¿Ya? El Z crece hacia arriba, el Z igual 0, la velocidad es 0. Arriba la velocidad es B0, el Z igual H. Y ¿están de acuerdo ustedes que la velocidad en Z, o en otras palabras, aquí estamos estudiando la velocidad Bx y Bz? Ese campo de velocidad, vector V, ¿tiene componente en Z según el diagrama? No, no tienen. No tiene. Entonces Bz es 0. Segunda pregunta. Según la magnitud de, lo, de la velocidad, ¿cómo varía en el espacio? ¿De qué variable depende? De H, o sea, de la altura solamente. De la altura solamente, ¿cierto? De Z. De X no depende. Entonces podemos decir que Bz es 0 y Bx no es 0, pero solamente depende de Z. Por lo tanto, de Bx a dx es 0. Entonces ahora sí vamos a ocupar la ecuación de Stokes. Esta está acá, esa. Vamos a hacer una aproximación f igual 0. O sea, teóricamente es f igual 0, para simplificarlo, y nos va a quedar así nomás, ¿cierto? Porque nos interesa solamente la componente en x, porque no hay velocidad. Entonces nos quedaría la ecuación menos dpa de x más eta por el laplaciano de bx. O sea, 0 igual a dp de x más el laplaciano de segunda derivada de bx a dx segunda más segunda derivada de bx a dz segunda, pero como de bx a dx no depende de x, o sea, esto es 0, queda así nomás. O sea, queda el término con z nomás.
¿ya? Ahí aplicamos el Laplaciano. Entonces nos queda esta ecuación que no es difícil de resolver. Eh, bueno, más encima, en este ejemplo se hace otra aproximación o supuesto, se hace que el gradiente de presión es cero, y si es cero, nos va a quedar que esto es cero. Entonces, si esto es cero, obviamente la solución que se obtiene es una ecuación lineal. Bx de z tendría que ser C1 por z más C2. Esta ecuación satisface esta ecuación diferencial, esto, con dp de x 0, y ahora habría que poner las condiciones de borde en z igual 0 y en z igual h. Tendríamos, en z igual h tendríamos b0, en z igual 0 tendríamos 0, para calcular C1 y C2. Vienen acá, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda un fluido lineal, pues es lineal B0 dividido por H por Z. Es lineal porque aquí se ve que es lineal, ¿cierto? Vale B0 arriba y vale 0 abajo. Claramente es lineal, y aquí resolvemos un ejemplo bastante simplificado, pero es para ver para entrar en calor, cómo se ocupa la ecuación de Stokes. Ahora, si yo conozco la velocidad, también conozco el esfuerzo de cisalle, porque el esfuerzo de cisalle, no se olviden, o el esfuerzo viscoso, es dos veces, dos veces eta por E punto, ¿cierto? Y E punto, o tasa de deformación. Y la tasa de deformación es un medio de Bx a dI más de Bi a dx. Entonces, aquí como, bueno, se van dos veces eta, se van los dos, nos queda eta, y como dBz no existe, nos queda simplemente eta por dBx, delta Bx a delta z. Eso es el esfuerzo de cisalle. Ya, si quieren, bueno, aquí no está, pero eh, eh, vimos en la clase de ayer que el esfuerzo viscoso es dos veces eta por epsilon punto. Epsilon punto es la tasa de deformación. Entonces nos queda esto, derivamos aquí con respecto a z, y nos queda que el esfuerzo cisalle viscoso es constante. Es eta por B0 dividido por H. Ya. Bueno, este es un ejemplo súper simplificado que casi no sirve mucho. Uno que sirve más es el flujo parabólico, el flujo de Poiseuille. Ese sí, en cañerías. Este es más práctico. También se puede aplicar para acuíferos, en el cual tenemos una cañería y tenemos aquí empotrada arriba, y aquí sí hay gradiente de presión. P1 es mayor que P2, por lo tanto el flujo va para allá, máximo en el centro y cero en los costados. Esto es en 2D. En 3D tendríamos un paraboloide, está mal dibujado aquí, pero tendríamos como un paraboloide, con una cúpula, y tendríamos en el centro la máxima velocidad, y en el perímetro del tubo tendríamos velocidad cero. Máxima presión arriba, menor abajo, y sube para arriba el flujo. Ahora se puede combinar este flujo de Poiseuille con un flujo de Couette, que es para los glaciares, en el cual arriba está libre, ¿ya? Este es un glaciar. Piensen que este es un pedazo de roca, basamento, inclinado. Entonces el glaciar se va a mover, va a fluir en esa dirección, y arriba está libre, velocidad máxima, pero hacia abajo va a tener menor velocidad. ¿Ya? Ese sería el flujo de glaciar. Y si lo ven aquí, es como
como una especie de combinación entre esto y esto. Como arriba responde de esta forma y abajo esta otra. Pero lo vamos a ver después, ese ejemplo. ¿Ya? Partamos por el primer ejemplo de Poiseuille 2D y lo mismo. Aquí, el campo de velocidad, ¿de qué depende? ¿De qué depende aquí? ¿De qué componente? Bueno. Campo de velocidad, con Bx y Bz. El campo de velocidad B depende de, ¿tiene componente en X? ¿Sí o no? ¿Se escucha, no? Sí, profe. Em, o sea, tiene dirección en X. Claro. ¿Y en Z? Y en Z cambia como la magnitud De como B. del vector. Ujú, Sí. Pero no hay, o sea, el vector no tiene componente en Z, ¿cierto? claro, Entonces podemos decir que Bz es cero y Bx depende de Z. Igual que el otro, ¿cierto? Cuando tienen puras flechas horizontales, vamos a tener algo así. Bz es cero y Bx depende de Z. Entonces de Bx a Dx es cero. Aquí vamos a asumir que la fuerza inercial es cero, pero la presión no. Aquí estamos ocupando ya la ecuación de Stokes, la componente X, esta, menos dP de X, más eta, y el laplaciano en X. Y como en X no depende, va, no depende, depende de Z, va a quedar la segunda componente. Bien, tenemos esta ecuación. Db a de X es constante. Se puede sacar de acá, si P2 y P1. Habría que tomar la diferencia y el largo, pero piensa que en constante nomás de P de X. ¿Y qué hay que hacer? Integrar esta ecuación. Bueno, paso esto. Integramos dos veces, ¿ya? Al integrar dos veces aparecen dos constantes de integración, C1 y C2. Y aquí nos queda una parábola. Yo estoy despejando Bx. Nos queda, ese se integra dos veces, va a aparecer una parábola, z cuadrado medio, una integral, y dos constantes de integración C1 y C2. Entonces ahora aplicamos las condiciones de borde. Primera condición de borde, de aquí, es que arriba y abajo la velocidad es cero, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el eje Z en el medio, en, en el medio, por simetría. O sea, esto es espesor H, tiene un espesor H, y vamos a colocar Z igual cero en el medio, entonces aquí arriba tenemos H medio, y acá abajo tenemos menos H medio. Entonces podemos decir que Z igual más menos H medio es cero. Es una condición de borde. La otra condición de borde
es al poner el eje en el medio, va a pasar que este punto vale lo mismo, o sea, esta cantidad es la misma que acá porque es simétrico, porque es una parábola. Entonces podemos decir que BZ, o como se dice en matemática, es par, ¿cierto? Una función par. Bueno, simétrica. BZ va a ser igual a BZ menos Z. Esa es la otra condición de borde. Bueno, si ustedes ponen esta condición de borde con esta función, necesariamente tiene que cumplir que C1 valga cero para que se cumpla esta condición. ¿Ya? Después, en los costados, en las paredes, es más menos h medio, ¿cierto? Más menos h medio. Eh, por lo tanto, si tenemos esto ya es cero, podemos despejar C sub 2 y no va a quedar que C sub 2 va a valer menos h cuadrado, de eso viene de aquí, ¿no? En h medio. O sea, poniendo aquí h medio en el z cuadrado, va a quedar menos cuadrado, digo, por 8 eta delta P de x, reemplazando esta condición de borde acá. Bueno, si ya conocemos C sub 2, podemos despejar Bx y nos queda en forma con factor común 1 sobre 2 eta dp a de x z cuadrado menos h medio cuadrado. Ahí está el campo de velocidad, que es parabólico. Claramente el parabólico está en el z cuadrado. Si z vale h medio, ¿cuánto vale esto? Si z vale h medio, vale cero y estamos acá. Está bien. Si z vale menos h medio, estamos acá. Está bien. Si z vale cero, fíjense, si z vale cero, estamos en el centro, o está mejor, estamos aquí, ¿cierto? Si z vale cero, estamos aquí. Ahí el flujo es máximo o mínimo. Aquí, Máximo. máximo. Entonces, pero aquí va a quedar negativo, ¿cierto? Porque esto es cero. Pero sabemos que es positivo. ¿Alguien me puede explicar esa paradoja? Si esto es negativo, ¿qué tiene que ser negativo para que sea positivo todo esto? Ahora sí. Eh, Z, Z tiene que ser negativo. No, No, Z es cero. Z es cero. Ah, y eso, claro, y eso daría negativo, pero no sería.
no sería lógico físicamente hablando. Claro, ya. Si quieres, ¿no? Entonces no queda otra que delta Entonces P. no queda otra que delta P. La delta X es cero. A ver, Negativo, ¿cierto? No queda otra que delta P a delta X negativo. Y eso no es raro, ¿ya? Eso es esperable. ¿Por qué es esperable? Bueno, de hecho, el mismo dibujo acá lo muestra. P1 es mayor que P2. Es decir, va decreciendo la presión a medida que el flujo avanza. En otras palabras, siempre el flujo va a fluir de mayor a menor presión, por una especie de, de acomodación, ¿cierto? De acomodación del fluido. Entonces, igual que acá, la presión acá es mayor que acá arriba. Entonces, dPA de X es negativo, ¿ya? dPA de X es negativo, aquí Z es cero, entonces con negativo, negativo por negativo, positivo. Y por eso queda así la parábola, ¿ya? Ahora podemos hacer el mismo ejercicio, tenemos el flujo parabólico y podemos calcular el esfuerzo de cisalle, sería lo mismo, 2 eta por epsilon punto, que es lo mismo que eta por dBx a de z más dBz a de x, pero bz es cero, entonces nos queda eta por dBx a de z, derivamos con respecto a z a esto, y nos queda lineal, ¿cierto? O sea, derivamos esto con respecto a z, y nos queda lineal, nos queda dp a de z por z, y multiplicado por el eta se va a el de acá, el 2 se va con el 2, nos queda el gradiente por z. Ahora, ¿qué es lo importante, qué es lo físicamente interesante aquí? Si se dan cuenta, el flujo es mínimo en las paredes, es máximo en el centro. En cambio, el cisalle es máximo, ¿cierto? En H medio, o máximo negativo, si quieren, en menos H medio, cambia la dirección nomás, y es mínimo en el centro, que es cuando el, el flujo es cero. Perdón, en Z igual cero, cuando el flujo es máximo, el cisalle es mínimo. ¿Cuál es la explicación física de eso? La explicación física de eso es que pueden interpretar el esfuerzo de cisalle viscoso como una resistencia al fluido. De hecho, es la viscosidad, ¿cierto? Es la resistencia del fluido a fluir. Entonces, si el esfuerzo cisalle es máximo, impide el movimiento del fluido. Si es cero, maximiza el movimiento del fluido. ¿Ya? Esa es la explicación. Aquí abajo también. El cisalle es máximo y el movimiento es mínimo. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo cisalle es como una especie de roce, pero no es roce, es como de resistencia al movimiento. ¿Ya? Ahora podemos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ¿Sí? no, ¿No? no. Ya. Aquí, este es un ejemplo que va a quedar propuesto, que es con condición de borde así. Tenemos V0 arriba, cero abajo, pero hay gradiente de presión, ¿ya? No como en el problema lineal que hicimos al principio de Couette. Aquí sí hay gradiente de presión lateral. Entonces,
hay que hacer lo mismo, poner las condiciones. Esto es como el flujo glacial. Tienen que colocar las condiciones de borde y pueden demostrar que ese flujo, o sea, este flujo que está acá, es como la suma del flujo de Couette con el flujo de Poiseuille. Solución Poiseuille, Couette. Y deberían llegar a algo así. ¿Ya? Entonces le va a quedar un flujo glaciar. Máximo arriba y decrece hacia abajo, pero en forma parabólica. ¿Ya? Entonces ahí, hacen lo mismo de siempre. Definen el campo de velocidad, definen las condiciones de borde y dicen llegar a eso. Entonces, veamos ahora en 3 dimensiones el flujo de Poisson. Tenemos, este flujo lo vamos a ocupar mucho en el curso, en tubería, porque, o sea, más que en tubería es cilíndrico, porque lo vamos a ocupar en los acuíferos, en los cuellos volcánicos, en las plumas mantélicas, ¿ya? Entonces, es un flujo bastante ocupado. Entonces, aquí tenemos un cilindro, coordenadas cilíndricas o polares, pero cilíndrica en realidad, porque tenemos Z, teta y R. El cilindro tiene un radio A, viscosidad eta el fluido, y la presión aumenta hacia arriba de P a de Z. O sea, decrece hacia arriba la presión. P0 es mayor que P1. O sea, va hacia arriba el flujo de presión, ¿ya? Pero P0 es mayor que P1. Aquí es lo mismo que hicimos antes, pero en cilíndrica. Bueno, 3 dimensiones, tenemos que definir el campo de velocidad BR, Bθ, Bz. Viendo este dibujo, este, el mismo ejercicio, las flechas o las componentes del vector, ¿qué componentes tienen? Según R, según θ, según z. ¿Cuál? Según Z. Solo según z, ¿cierto? Según R, Ujú. ¿no? Según z tampoco. Entonces, por ese lado, BR, Bθ, 0. Segunda pregunta, igual que antes. SBZ, ¿de qué depende su magnitud en el espacio? ¿De qué variable? Piensa que es simétrico ese, es un paraboloide, ¿cierto? DR. De R, ¿cierto? Depende de la distancia al centro, o sea, de R. No depende de θ porque es simétrico y tampoco depende de Z. Entonces nos va a quedar que BZ solamente depende de R. Bueno, ocupamos la ecuación de Stokes, que es esta, en el eje Z, porque BZ es distinto de cero. Y aquí tienen que ocupar el laplaciano y el gradiente en coordenadas polares o cilíndricas. Hay que ser consistente con el sistema de coordenadas. Ya, obviamente, eso ustedes lo vieron en los cursos de matemática y si hay un control, nosotros lo vamos a escribir, lo pueden bajar de cualquier, eh, de ChatGPT, cualquier referencia. No hay que aprenderse las ecuaciones de memoria, ¿ya? Pero hay que ocupar la correcta, que en este caso sería polar o cilíndrica. Entonces, aplicando el laplaciano polar en velocidad, solo para z y con r, nos va a quedar esta ecuación, ¿ya? Aquí nos va a quedar de p a de z, y acá nos va la componente de z del laplaciano en polares queda de esta forma. Ahora, en realidad, claro, es esto
menos esto, F0, pasamos el pie para la derecha, nos queda así, y como de P de Z es constante, ya el gradiente de presión aumenta, decrece hacia arriba, pero de forma constante. Entonces podemos integrar esta ecuación con esto constante. Entonces ustedes pasan el R para la derecha, integran una vez, aparece una constante nueva, K2, K1, integran otra vez, y aquí va a quedar una cosa parabólica, como es esperable, y acá aparece un logaritmo. Ya es pura álgebra, pura matemática. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo, encontrar K1 y K2. Recordar que dPz es constante, ¿ya? dPz es constante. Aquí lo único que varía es R. Entonces, ¿cómo encontramos K1 y K2? ¿Cómo lo hacemos? Condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Que la velocidad es cero en los extremos del, como el cilindro. ¿Sí? En el perímetro del cilindro. Sí. Y en eso, ¿cómo se dice matemáticamente? Cuando, cuando R igual, va, perdió el cilindro. Ahí está. Cuando R igual A, a, ya, esa es una condición de borde. Falta otra. Eh, si bien esta ecuación, ¿qué pasa cuando R vale cero? ¿Qué pasa con esa ecuación? ¿Qué pasa con esta ecuación cuando R igual cero? o sea, como que se indetermina. O sea, claro, se tiende a menos infinito. Ujú. Y obviamente una velocidad menos infinita no puede existir. ¿Cómo evitamos eso? Para que no se indefina. O sea, esto se va a definir, no hay forma, o sea, no hay nada que hacer. R igual cero se va a definir. Pero ¿cómo se evita el problema? ¿Qué tengo que hacer con K1? Que sea cero. Que sea cero, ¿sí? Así se hace. Se condición de no indeterminación, K1 igual cero. Paf. Entonces este es cero, y la otra condición de borde era que PZ en R igual a vale cero. En el perímetro del cilindro. Entonces, al hacer cero acá y poner R igual a, podemos despejar K sub 2, y K sub 2 vale esto. Entonces, BZ de R
nos va a quedar algo parecido a lo que teníamos en el caso 2D, ¿cierto? De hecho, creo que es lo mismo, solamente que aquí reemplazan el z cuadrado y acá el h, acá en vez de a ponen h. Es lo mismo, ¿cierto? 1, 4 eta es lo mismo, ¿no? A ver. Ah, no, acá es un 2. Bueno, eso es un factor geométrico. Acá estamos en un cilindro, aquí tenemos un 4, 1 sobre 4 eta de p de z, r cuadrado menos a cuadrado. Como ya sabemos que de p de z es negativo, podemos dar vuelta al signo acá, sacamos el menos para arriba, para afuera, y menos por de p de z negativo, ya sabemos que todo esto ya es positivo. Y ahora sí, pues, esta ecuación nos dice que en r igual 0, la velocidad es máxima y es positiva, porque este producto va a ser positivo, y que cuando r vale a, esto vale 0. ¿Está bien? ¿Ya? Está bien. Listo, resumimos el problema, pero se puede sacar más información. Se le puede sacar más información a este problema, y es que se puede calcular el flujo total del fluido. Estos son propiedades del cilindro, ¿ya? Del flujo paraboloide o de Poiseuille en una cañería. El flujo total, Q, sería como usted agarra una sección de la cañería de radio A, la integran y calculan la velocidad que está entrando, ¿ya? Y hacen la integral de superficie. Se le va a dar todo el flujo que está entrando por esa cañería. Sería la integral, toda la integral de superficie de 0 a A y de 0 a 2pi con el integrando de polares o de cilíndrica r de teta de la velocidad. Eso sería el flujo, ¿ya? El flujo volumétrico, si quieren verlo así, ¿ya? Esto tiene unidades de metros cúbicos sobre segundo. Flujo volumétrico. Bueno, esta integral es súper fácil porque ustedes reemplazan este BDR aquí, perdón, este BDZ aquí, y integran con respecto a A, con respecto a Z, y les va a dar esto. Les va a dar menos pi a cuarta dividido por 8 eta de P de Z. Eso es el flujo volumétrico total. Pero si ustedes sacan el promedio, como se saca el promedio en un área transversal, bueno, lo dividen por el área. Sería Q dividido por el área de la sección, que es el área de una sección de un cilindro, sería pi a cuadrado. Entonces nos va a dar el promedio, que es dividir esto por pi a cuadrado, y nos va a quedar menos a cuadrado 8 eta dividido por 8 eta de p de z. Si se dan cuenta, esto es justamente la mitad de la velocidad máxima. Porque la velocidad máxima es esto cuando r vale 0. O sea, cuando esto vale, r vale 0, le va a quedar acá menos 1 dividido por 4 eta de p de z por a cuadrado. Y acá nos queda un 8, es decir, es la mitad de la velocidad máxima. Entonces, como conclusión, en el caso de un fluido de Poiseuille en una cañería tridimensional, ustedes pueden decir que la velocidad promedio es la mitad de la velocidad máxima. Siempre y cuando todo esto sea laminar, RE pequeño, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en que ocupamos la ecuación de Stokes, no la ecuación de Navier-Stokes. Entonces aquí estamos asumiendo que RE es pequeño. Esta es la ecuación de Stokes. La ecuación de Navier-Stokes incluye el término de aceleración. Entonces,
Todo esto que hicimos acá es solamente válido para un número de Reynolds pequeño, o sea, un flujo laminar. Y la pregunta ahora es, ¿en qué rango de RE se puede considerar RE pequeño? ¿Cierto? Porque aquí estamos viendo una cañería. Bueno, si fuera un cuello volcánico no hay problema porque el flujo del magma o de la lava puede ser, podría, lo más probable es que tenga un RE pequeño, un número de Reynolds pequeño, ¿ya? Tenga una alta viscosidad, así que no hay problema. Pero si estamos con aguas calientes, por ejemplo, con un acuífero o con la misma ingeniería de todas las construcciones, ¿se cumple esto o no? Bueno, habría que ver lo que es RE pequeño. Bueno, antes de decir qué es lo que es un RE pequeño, vamos a definir un factor que se llama factor de fricción F, que es adimensional, ¿ya? Y es un gradiente adimensional que se escribe así, se escribe como menos de P de Z, ¿cierto? El gradiente de presión en la cañería, dividido por un gradiente de referencia que corresponde a la presión fluidodinámica media. ¿Cuál es la presión fluidodinámica media? Es un medio de ρ PZ promedio. Ya esa es la presión fluidodinámica que está asociada al movimiento del fluido con velocidad VZ, promedio. Ahora, esto es el delta P, pero hay que dividirlo por 2A. ¿Por qué 2A? Porque 2A es el diámetro de la sección transversal, que sería como el largo típico. ¿Ya? Entonces aquí abajo tendría yo un gradiente de presión fluido dinámico, y acá arriba tendría el gradiente real del fluido. Por eso se llama factor de fricción. ¿Ya? Eh, es una definición. Ahora, si yo como yo conozco Z promedio, porque lo conozco de aquí, ahí está, este es Z promedio, lo reemplazo acá y me va a dar que lo reemplazo aquí y con un poco de álgebra voy a llegar a este resultado. RE por F igual 64. Bueno, ¿qué es lo que es RE? El número de Reynolds. El número de Reynolds, recuerden que es siempre la velocidad del sistema por el largo dividido por la viscosidad dividido por la densidad. Bueno, la densidad sea para arriba, entonces la densidad por la velocidad por el largo por eta. Densidad y eta son constantes. Acá siempre se pone la velocidad promedio y acá el largo característico, que es en este caso, o el largo del sistema, que sería el diámetro de la sección transversal. Ese es el número de Reynolds. Entonces, ocupando esta ecuación, reemplazando el BZ promedio aquí, que viene de acá, ustedes van a llegar a esta conclusión. Van a llegar a que el número de Reynolds, que es adimensional, por el factor de fricción, que es adimensional, es igual a 64. Es decir, el factor de fricción es 64 dividido por RE. Todo esto dentro del contexto de un flujo laminar. Entonces, si yo grafico en una escala logarítmica, que yo tengo RE en el eje X, F en el eje Y, y en escala logarítmica, potencia de 2, potencia de 3, potencia de 4, etcétera, potencia menos 2, menos 1. Grafico esta relación laminar, esta, me va a dar, ¿cierto? Lo sabemos, 64 dividido por RE, o sea, nos queda lineal esto. Si ustedes le aplican el logaritmo, esto va a quedar como lineal, ¿cierto? Va a quedar logaritmo 64 menos, ya me olvidé ya,
pero va a quedar como lineal. Sí, va a quedar el logaritmo 64 menos el logaritmo de Rey, o sea, con pendiente negativa, ¿cierto? Pendiente negativa, va a quedar esta recta. Entonces, según experimentos, esta relación se cumple bien hasta número de Reynolds de 10 elevado a, qué sé yo, hasta 1000, hasta 1000, 1000 y tantos, o 2000 y tantos número de Reynolds. De ahí hacia abajo. De ahí abajo sigue siendo lineal, ¿ya? Pero aquí ya hay una transición porque empezó a aumentar mucho el número de Reynolds, ya empieza a ser más de 2000, más de 4000, de acá se quiebra y se produce una otra relación, ya no se cumple esta relación, esto se resuelve de forma numérica y se llega a este resultado y aquí estamos en el régimen turbulento. Entonces hay que separar los dominios, dominio laminar, dominio turbulento. Entonces esto es válido para el régimen laminar, pero esto es válido para el régimen turbulento. Y bueno, ahí están los flujos turbulentos, ¿cierto? Y este es el flujo laminar. Entonces la relación es empírica, está acá, o numéricamente se resuelve, llega a esa, a esa relación del coeficiente de fricción y el número de Reynolds, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esos dominios. O sea, siempre hay que tener en claro con qué número de Reynolds estamos trabajando, si es válida o no válida la aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos una tubería con radio a 100 centímetros y la viscosidad del agua 10 elevado a menos 2 pascal por segundo. ¿Qué velocidad se necesita para tener un número Reynolds de 2000? 2000 está por aquí en el límite. Bueno, la ecuación de número de Reynolds, densidad del agua, 1000 kilos por metro cúbico, velocidad promedio, lo que vamos a despejar, 2 a 100 centímetros, o sea, un metro, viscosidad del agua, velocidad promedio 22 milímetros por segundo. O sea, se requiere algo bien rápido, ¿no? 22 milímetros por segundo, bueno, ni tan rápido, pero eso es lo que se necesita para que sea un número Reynolds menor, eh, de 2000. Entonces, en resumen, los números de Reynolds pequeños producen flujos lentos. Y los números Reynolds altos, flujos más rápidos. Otro ejemplo sería la cañería volcánica, o el cuello volcánico, ¿ya? ¿Cuánto es la cantidad de flujo que a causa... A ver, antes de seguir, ¿alguna pregunta de esto el coeficiente de fricción? No, profe. Ya, este es un ejemplo de un cuello volcánico. Aquí, no, ya este problema lo voy a dejar para la próxima clase, que sería el martes. No es difícil, hay que calcular el gradiente de presión en vertical, pero hay que tomar en cuenta la porosidad, ¿cierto? Porque aquí tenemos una porosidad. O sea, aquí tenemos presión confinante por los lados, transversal, y acá tenemos la presión del fluido mismo. O sea, hay que hacer un delta de presión que produce
que se gatille y que se vaya hacia arriba el magma. Vamos a ocupar un cilindro cilíndrico de un cuello volcánico cilíndrico de rayo 2A, perdón, de rayo A, diámetro 2A, y vamos a ocupar vamos a calcular el flujo laminar, o sea, el flujo volumétrico, y tanto con turbulencia como laminar, ¿ya? Se puede aplicar a volcanes. Y en la clase auxiliar van a ver el flujo de Stokes, que es la esfera que sube y baja en un ambiente o sea, está inmersa en un fluido, está inmersa en un fluido. Aquí esto se resuelve con coordenadas esféricas. Cómo se desplaza hacia arriba y hacia abajo, dependiendo del contraste de densidad entre la esfera y el fluido y el flujo que emite en torno a la esfera en el flujo. ¿Ya? Eso tiene muchas aplicaciones para las plumas, que lo vamos a ocupar después. Y se resuelve con series de potencia. Igual lo vamos a repasar en clase. ¿Ya? Ya, así que seguimos, seguimos la próxima semana. Ah, y al final se pusieron de acuerdo con la fecha del control, ¿o no? Todavía no. Quizás, profe, sería si abre como una votación en un curso, así como que le llega directamente a todos Ah, los que estamos como en el curso. Sería ya, como más. ya, ya voy a poner tres opciones. El día original, el 30 y el martes. Ya, ya, pues, nos vemos. Que estén bien. Chao. Chao, Ya, profe. profe, muchas gracias. Chao.